Bueno, vamos a... Vamos a alargar. Ahí está, puse para grabar esta segunda parte. Bueno, como les había dicho, vamos a entrar en los clásicos. Los clásicos tienen que ver con un refinamiento de ese pensamiento original. Recuerden esto siempre, los principios suelen ser los mismos, porque las necesidades siguen siendo las mismas. Las necesidades del hombre de la edad de piedra son las mismas que tenemos nosotros. Que en realidad son las necesidades del bienestar. No hay otras cuestiones que tengan que ver que no estén asociadas con el bienestar. Es decir, procurarnos el alimento, procurarnos el abrigo, procurarnos el sustento en el tiempo, ¿sí? Que es un pensamiento un poquito más refinado de cómo hoy, sino que cómo preveo comer mañana, cómo me garantizo el techo. Básicamente, las necesidades siguen siendo las mismas. Se va refinando el pensamiento para tratar de darle respuestas a esas necesidades. Los que se denominaron los clásicos o la etapa clásica, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es la más rica porque es la que termina dando origen a todo lo que tenemos hoy. Nace en cierta forma el capitalismo de la mano de Adam Smith, que se considera el padre del capitalismo, cuando escribe su primer libro, La riqueza de las naciones. David Ricardo, que fue su discípulo, heredó incluso su cátedra en Oxford, contemporáneo, ya Adam Smith estaba en años cuando David Ricardo ya se transforma netamente en economista. David Ricardo venía de una familia muy importante, muy adinerada, y de hecho se había dedicado la mayor parte de su vida a ser corredor de bolsa. Esa era su principal actividad. Y después se volcó a tratar de estudiar un poco más la economía. Ahí está Gustavo entrando. Thomas Malthus, que fue en cierta forma de la misma época, aunque no tan contemporáneo, pero que se considera parte de los pensadores clásicos, alguien muy interesante para estudiar en estos momentos. Thomas Malthus era un hombre que hablaba del crecimiento poblacional, y que el crecimiento poblacional tenía limitaciones. Él era un religioso de formación religiosa, de hecho era un pastor religioso con su congregación, un gran estudioso, y la teoría del crecimiento poblacional de Malthus es una teoría muy actual. No pensaba hablar de él, pero voy a tratar de resumirla. Malthus decía que la población no puede crecer en forma descontrolada. Que así como había limitantes de recursos, esas limitantes de recursos terminaban limitando el crecimiento poblacional. Él lo anexaba a una intervención más divina, ¿sí? Y a las intervenciones más primitivas del hombre para poner ciertas limitaciones. Entonces él decía, mire, era petizo como yo y solía... dicen que fue el que inventó los escenarios que se ponían en las clases, porque era tan petizo que, para que lo vean, se hizo poner como unas tarimas. Entonces él trataba de elevar la voz y ponerse en punta de pie. Decía, miren, no se preocupe, acá por el crecimiento poblacional, porque hay ciertos frenos a los que él les llamaba los frenos naturales. Y él los definió como tres, que decían que eran las guerras, las pestes y las enfermedades. ¿Sí? Bastante actual con lo que estamos viendo de la pandemia. Él decía, mire, si las poblaciones viven en una situación de bienestar durante muchísimo tiempo, esto genera un aumento del envejecimiento de las personas. Por lo tanto, esto decae la capacidad productiva de ese país. Ese país puede producir menos. Recordemos que en las economías clásicas la agricultura tenía algo, un papel bastante preponderante, con lo cual la persona ya entrada en años no puede andar agachándose haciendo la quinta, y ya la tierra les queda muy lejos, les queda muy abajo. Por lo tanto, había menos mano de obra para producir. Si se producía menos, la gente comía menos,
al comer menos se alimenta mal, y al alimentarse mal la gente se enferma. Y como no estaban tan desarrolladas la medicina, bueno, la gente se moría. ¿Cuánta gente se iba a morir? Y generalmente se iban a terminar muriendo los viejos hasta que se volvía a equilibrar los recursos disponibles con la cantidad de población existente. ¿Sí? Esto era casi en resumen la teoría de Malthus. Decía que las guerras era el otro freno, porque bueno, si un país crecía mucho la población, se quedaba sin recursos, una de las opciones era invadir al vecino y hacerme de las tierras del vecino para producirla a través de la agricultura. Donde digamos, esa guerra iba a ser productiva, siempre y cuando yo ganara y siempre y cuando no muriera mucha cantidad de gente, porque en el caso de que en el enfrentamiento, si mi enemigo era muy similar a mí en mis recursos y mi capacidad de combate, bueno, íbamos a tener un nivel de mortandad en donde ya la guerra no iba a ser necesaria porque los que quedaban vivos volvía a equilibrarse los recursos con la población. Y bueno, con las pestes pasaba exactamente igual. De hecho, los mayores saltos de desarrollo del comercio y de las economías en el mundo se suelen dar después de grandes pestes o de grandes pandemias. La primera fue la peste negra, que terminó dando origen a la Revolución Industrial. Porque, entre otras cosas, había recursos ociosos, porque había menor cantidad de gente que los recursos disponibles. Recordemos que murió muchísima gente. Y el primer salto de apogeo de la economía de los Estados Unidos se da después de la gripe española, que, bueno, termina colapsando en 1928 con el crack de la bolsa, pero desde que se da la gripe española y la gran mortandad de gente que se da en los Estados Unidos, quedaron recursos ociosos, que ese capital fue volcado a situaciones de desarrollo y generó grandes procesos de crecimiento económico en Estados Unidos y en el mundo, sobre todo con aquellos que comerciaban con los Estados Unidos. Así que Malthus, a pesar de ser un hombre, un pensador de muchos siglos atrás, hoy está bastante actual y es bastante interesante poder revisar su pensamiento económico. Y bueno, y los otros que integran los clásicos es Marx, digamos, que se opone, no digo que se opone, pero porque todos buscaban lo mismo, crecimiento económico, crecimiento y desarrollo, ¿sí? Primero el crecimiento y después el desarrollo. Y la progresividad social tenían diagnósticos diferentes, en este caso, con los clásicos, los principales capitalistas, porque explicaban los procesos desde un lugar diferente y obviamente proponían soluciones diferentes a los problemas con que se encontraba la sociedad. Voy a tratar de lo que eran los principios, digamos, del capitalismo clásico, resumiéndolo a Malthus, a Adam Smith y a David Ricardo, donde el principal, lo que aportan ellos es lo que se llamaba la división del trabajo. Es decir, todos no podemos producir todos, básicamente, y resumiéndola. Generalmente nos especializamos en cosas, ¿sí? En la primera economía, la economía primitiva, bueno, cada familia trataba de producir la verdura, la carne, la vestimenta, la ropa. Bueno, nuestras abuelas tejían los pullovers para invierno, es decir, tenían sus ciclos y sus ciertas producciones, hacían la ropa de sus maridos, ¿no? Yo veía a mi abuela cosiendo y a mis tías cosiendo la ropa que usaban mis tíos y mis primos. Pero una de las cuestiones que plantea, la primera cuestión es que hay una división del trabajo, para que el trabajo sea productivo. A cada uno le tengo que asignar una tarea. O la economía se encarga de asignar una tarea en función de las ventajas comparativas y competitivas. Y decía, esta división del trabajo se traslada a los países.
Porque no todos los países pueden producir lo mismo. Es absurdo que Inglaterra siga intentando con la agricultura, decía David Ricardo en esa misma época. ¿Por qué? Porque cada tierra que incorpora es menos productiva que la anterior, porque lógicamente voy a producir primero en la tierra que es más fértil, y como tengo más necesidad de seguir produciendo, voy a incorporar tierras que ya el nivel de producción va a ser malo, lo que se llama la producción marginal decreciente. La última tierra produce menos que la primera que incorporé porque voy a tratar de sembrar en las tierras más productivas, lo que serían las tierras altas en Inglaterra. El problema es decir, miren, la tierra es escasa, acá somos una isla, nuestro límite llega a la costa, y bueno, dediquémonos a otra cosa. En todo caso, busquemos a quién comprarle lo que nosotros queremos producir de agricultura, que seguramente lo va a producir mejor y más barato. Y nos va a salir más barato comprarlo que producirlo. Bueno, este principio de la marginalidad, este principio de lo razonable, de lo racional, es el principio que prima en la economía. Y es el principio que los que siguieron a los clásicos van a volver a tomar. Una de las cosas que, recuerden esto de que yo les dije que la economía también es la necesidad del comercio. Cuando nace el comercio, nace la economía. Formalmente empieza a nacer la economía. Pero para que nazca el comercio, había algo que estaba bastante indefinido para determinar, que era el valor de las cosas. Para que yo pueda comerciar, entre otras cosas, debía determinar un valor. ¿Cuánto vale algo? Lo que produzco. Una silla, zapatos, ropa, carne, un ternero. Es decir, ¿cuánto vale? Y esa fue una discusión que todavía no está saldada en la historia del pensamiento económico, que es el valor de las cosas. ¿Cuánto es el costo? ¿Qué es el costo de producirlo? Bueno, los clásicos decían, miren, hay un valor natural. ¿Por qué? Por la forma de producción que había en ese momento. Y ese valor natural tenía que ver con la cantidad de trabajo invertido. ¿Cuánto me lleva a producir este termo? Obviamente mi hora de trabajo tiene un valor, y ese valor debería estar reflejada en la producción del termo, más los costos que yo tengo, ¿no? Lo que llamaban el precio natural, que era el trabajo, el capital y el insumo. Este es el primer trípode. Sí, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero claro, por supuesto. Está poniendo como siempre el límite de la línea de la costa, ¿no es cierto? Y antes había un comercio con la ostra, con las plantaciones submarinas, y existía ese comercio. No lo tenían en cuenta. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque no es el límite de la tierra la línea de la costa. Yo le agradezco muchísimo que haga hincapié en eso, porque no todas las cosas que digo, digamos, todo tiene un fin. Y nombrar esta cuestión de la línea de la costa lo dije varias veces, porque esto va a tener después una explicación en las próximas charlas, que tiene que ver con la expansión de esas limitaciones, como usted dice. Es decir, el límite no es la costa, sino que el límite se extiende más allá de eso. Obviamente que estamos en un momento en donde el pensamiento decía, yo tengo que tener tierra para producir. En todo caso, el mar, los canales y demás es el medio de transporte que me permite trasladar, pero obviamente los recolectores vivían también de la pesca, con lo cual su límite no era la costa, pero eran recursos que terminaban obteniendo. Pero como la sociedad en ese momento era terrateniente, cada uno se medía por la cantidad de tierra en la cual tenía. Y la cantidad de tierra marcaba la limitante en lo que se podía llegar a producir. Recordemos que para los fisiócratas el capital más importante era la tierra. Y de ahí partía todo. Todo partía, el origen era eso. Para los mercantilistas, el límite no era la costa, al contrario, era el comercio. El mercantilismo da origen a el comercio más formal, al desarrollo de la actividad naval. La revolución industrial consolida en el momento de los clásicos, el pensamiento clásico se da en el origen de la revolución industrial, consolida el comercio, incluyendo la tecnificación a la industria naval.
con lo cual, digamos, el límite no es la costa, lo cual es cierto, y lo dije a propósito varias veces, así que yo le agradezco muchísimo que se haya percatado en esto, porque al final de las 3 charlas, yo voy a hacer énfasis en que ese límite ya es difuso, y voy a hacer énfasis en la importancia que tiene la institución en la cual ustedes conducen, y que hacen posible de que ese desarrollo, de que ese límite difuso sea una gran ventaja comparativa y competitiva para la Argentina, que ha sabido en algunos momentos aprovechar y en otros momentos no. Así que bueno, le agradezco, pero permítame mantener un poquito la incógnita para las otras 2 charlas, pero es un límite difuso, que era un límite claro en este momento del siglo XVIII, pero que hoy, por supuesto, ese límite no existe en lo que tiene que ver con la costa. Y básicamente, a ver, los clásicos aceptaban de que había una mano invisible, que el comercio debía ser libre, que la economía debería tener libertad, que los precios se terminaban definiendo en la interrelación entre el que ofrecía y el que compraba, y que el Estado no debía intervenir, y que todo se terminaba equilibrando de una forma natural. ¿Sí? Este era el planteo básico de los clásicos. Por supuesto, Marx no comulgaba demasiado con esto. Él decía, la mano invisible es demasiado invisible, porque no todos tienen el mismo poder de negociación, lo cual era cierto. Los trabajadores no tenían el mismo poder de negociación que los terratenientes, los comerciantes no tenían el mismo poder de negociación que los trabajadores, y los trabajadores vivían de su trabajo y trataban de comprar, a partir de lo que ganaban con su trabajo, en un mercado libre, los bienes que necesitaban para subsistir, pero su poder de negociación era poco. Es decir, ellos tenían que ir a pagar al mercado lo que el mercader le ponía como precio, sin posibilidad de negociación. ¿Sí? Este era un poco el planteo de Marx, y decía que hay bastante injusticias en la redistribución de la riqueza, porque en la teoría el libre mercado redistribuye bien la riqueza, contemplando los intereses y las fortalezas de cada uno. Marx decía, mire, no es tan así el tema, y le voy a dar un ejemplo. Supongamos que un trabajador produce sillas en una fábrica. Obviamente tiene que haber ganancia para el trabajador, que es el que produce la silla, ganancia para el capitalista o el dueño de la fábrica, que pone el capital, pone la fábrica, ¿sí? Y aparte el trabajo y la relación entre ambos debe cubrir los costos. Si el trabajador puede producir 3 sillas por día, una silla era el equivalente al salario de ese trabajador de ese día. La segunda silla cubría la ganancia del capitalista, del dueño de la fábrica, y la tercera silla cubría los costos o insumos de comprar la madera para procesarla para hacer las sillas. La cuestión es que el trabajador, en vez de producir 3 sillas, producía 4 por día. Entonces Marx decía, miren, en realidad el trabajador produce más de lo que incluye su salario, los costos para producirlo y la ganancia del capitalista o el empresario. Acá queda una silla de más. ¿Quién se queda con la renta de esa silla? No se la queda el trabajador, sino que se la queda el capitalista, el dueño de la fábrica, con lo cual tiene un valor extra por la tarea que realiza el trabajador. Lo cual, eso por lo menos lo denominó, eso lo denominó Marx, lo que se llamaba la plusvalía. ¿Sí? El plusvalor, el valor extra extendido. Dice, bueno, miren, esto se lo está quedando el capitalista, no es cierto de que se está todo distribuyendo y que la mano invisible del mercado distribuye en partes iguales, lo cual, en cierta forma, digamos, era cierto y era un diagnóstico de la época del marxismo. Solemos entre los economistas de todas las áreas
coincidir de que el pensamiento marxista es un excelente instrumento y un excelente laboratorio de diagnóstico de problemas, y con muchísima exactitud. El problema siempre del marxismo fue las recetas que proponía, las cuales eran un poco difíciles de aplicar y bastante inviable para una característica humana que siempre trata de obtener el mayor desarrollo o los mayores beneficios. Todos queremos progresar individualmente, más allá de lo que colectivamente como sociedad podemos progresar. Esta cuestión natural del ser humano ha hecho inviable otro tipo de modelos más colectivistas. Cuando salimos de los clásicos entramos a lo que llamaban los neoclásicos, los marginalistas, que se los llamó marginalistas porque analizaban el proceso de la economía en el margen, en el último proceso. Fueron muy importantes, ellos retoman el pensamiento capitalista, pero hacen algo importante, lo formalizan. ¿Qué significa formalizarlo? Llevar las palabras a ecuaciones matemáticas. Y esto terminó dándole la posibilidad de hacer capacidad de predicción, entre comillas. Poder entender los problemas a través de modelos matemáticos y tratar de ensayar soluciones posibles a través de procesos matemáticos. Obviamente que profundizaron todo el pensamiento capitalista, consideraban de que ya no debería tomarse a la persona como toda una comunidad de desarrollo, sino como individuos que quieren desarrollarse, profundiza el individualismo del capitalismo, y refina la teoría del valor, ¿sí? Guarda que el valor no es solo el valor natural, hay un valor, lo que se le llamó la teoría del valor marginal, para determinar los precios de las cosas, que incluyó los gustos, las utilidades, y yo estoy dispuesto a pagar más dinero por este termo Stanley, que es muy lindo, pero la verdad podría haber comprado otro termo, pero bueno, yo quería comprar termo Stanley y pago más por el termo Stanley, con lo cual para mí tiene un valor marginal más alto. Por la marca, por el estilo, porque me gusta, con lo cual empezó a incluir los gustos, decir, no todo tiene un valor natural que tiene que ver con los insumos, la cantidad de trabajo que se necesitó para producirla, sino que los gustos y la utilidad de ese gusto también es importante. Y, por supuesto, mucho más liberales en lo que tiene que ver con los equilibrios de la economía. Participación del Estado, cero. Para el marginalismo, lo que se llamó el neoclásico. Pero era muy importante esto, que empezó a sistematizar el pensamiento económico y sobre todo darle una formalización matemática para poder estudiarlo. Hay un principio dentro de los marginalistas que se llamó la ley de Seil, que para los que vienen los post-marginalistas fue un problema, y era el borrego del problema. La ley de Seil planteaba de que toda oferta crea su propia demanda, y esto es un principio de los neoclásicos. Es decir, primero empecemos a producir, y si producimos algo, seguramente vamos a encontrar quien demande eso. ¿Por qué? Porque al no existir alguien lo va a querer comprar. Básicamente ese era el pensamiento. Toda oferta genera su propia demanda. Si yo produzco algo que no existe, voy a encontrar a alguien que lo quiera consumir. Básicamente tiene que ver con eso. Y nos vamos a los que vinieron después, que es el famoso Keynes, que lo solemos escuchar por todos lados. Hay que aplicar políticas keynesianas. Keynes hizo esto. Bueno, ¿por qué? Porque fue un pensamiento que creció, que nació con los problemas. El pensamiento de Keynes nace con los problemas. El pensamiento de Keynes nace en
la Primera Guerra Mundial. De hecho, él se opone al Tratado de Versalles, le dijo, esto va a asfixiar al principal motor de Europa, y si lo asfixian, esto va a generar una nueva guerra. Él estaba bastante... tenía bastante oposición a las restricciones económicas que le imponían. Bueno, tuvo razón en algún aspecto. El marco de la crisis de 1928, donde se aplica parte del pensamiento keynesiano que todavía no se había publicado, pero que había diferentes papers sobre el pensamiento de Keynes, que ya era un hombre importante dentro del pensamiento económico. Él publica incluso en 1936, es decir, después de terminado la crisis de los Estados Unidos en el 30, lo que fue su teoría general. Pero la vuelta que le da al pensamiento marginalista Keynes, que esta es la parte, donde empieza a ser la economía más refinada, pero también más interesante, es decir, guarda que los problemas se pueden volver estructurales, es decir, se pueden volver constantes en el tiempo. Podemos tener situaciones de desempleo que no tienen que ver con una coyuntura particular, porque colapsó una economía, porque ese sector no es tan eficiente, pero que el libre mercado vuelve a asignar los recursos y esa gente se vuelve a emplear. Decía, guarda que esto no puede ser así, y puede haber situaciones de desempleo estructural, es decir, desempleo de largo plazo. Y él decía, el problema no está en la oferta, que en este caso la oferta serían los empresarios, los que fundan las fábricas, los que ponen capital para fabricar productos, sino que el problema puede estar en la demanda, a lo que él le llamó la demanda efectiva. La ley de Say, decía Keynes, la ley de Say está mal. Olvídense de la ley de Say. Las cuestiones no se definen en la oferta, sino que las cuestiones se definen en la demanda. Y si existe una demanda potencial, los empresarios van a estar dispuestos a invertir para producir, y obviamente esto va a dar trabajo, y si da trabajo voy a tener más consumidores todavía, y la economía vuelve a recuperar un proceso dinámico. El problema de los neoclásicos es que la ley de Say está mal. Esto no se define del lado de la oferta, sino se define del lado de la demanda. Recordemos que había, después de la Primera Guerra Mundial, muchos problemas de empleo. Después del crack de 1928, digamos, estalla el sistema financiero, estalla el sistema industrial norteamericano, y se dan una ola de desempleo tremenda. Entonces decía, hay algo que hay que tener en claro de Keynes. Keynes era capitalista. Y sus medidas, su visión, era para salvar el capitalismo. No era para ir al socialismo, como en cierta forma lo acusaron en su tiempo. Sus medidas son para ir a un sistema socialista, que no es lo mismo que un sistema comunista. ¿Sí? Francia es socialista, lo que se llama un capitalismo social. ¿Sí? Pero como creían en la libertad de mercado, le decían, no, usted, Hayek sobre todo, que creía en la libertad, decía, no, su sistema termina haciendo que los países vayan a un sistema socialista. Decía, no, mi sistema, o lo que yo propongo, es para salvar al capitalismo, no es para ir a otro sistema. Entonces Keynes, en esa coyuntura, planteando que el problema era la demanda y tenemos que recuperar la capacidad de demanda, y por supuesto para recuperar la capacidad de demanda necesito consumidores, necesito demandantes, que esto era el punto crucial. Él proponía dos políticas, decía, bueno, mire, que hasta ese momento esto no se había estudiado, no se había propuesto, porque se consideraba que el Estado no tenía que participar en la economía. Keynes dice, mire, el Estado indefectiblemente va a tener que participar, porque acá hay un lío bárbaro, estamos con desempleados, la economía está fundida, no hay comercio, necesitamos producir, y para producir necesitamos consumidores, tenemos que arrancar por ahí. Y el Estado tiene que participar. Entonces él decía, hay dos tipos de políticas, una en la cual participa el Estado
y otra en la cual, entre comillas, participa el sistema financiero o el sistema privado. Entonces lo que llamó él dos tipos de política, la política monetaria y la política fiscal. Escuchen esto porque lo van a escuchar en los próximos meses en la economía argentina. Entonces, ¿cómo hago política monetaria y cómo hago política fiscal? Keynes decía, bueno, el Estado, entre otras cosas, tiene que participar invirtiendo en procesos que terminen ocupando a la gente y obviamente ocupándola a través, pagándole un salario. Entonces decía, la política fiscal tiene dos aristas. Una, la obra pública, lo que se llamó, incluso, decía Keynes, incluso si tenemos que hacer pozos, contratar cuadrillas para hacer pozos y contratar otra cuadrilla para que los tape. Pero las grandes obras públicas de los Estados Unidos, como las represas, los caminos y demás, se hicieron, digamos, en pos de la crisis de 1930. Uno era la obra pública. ¿Para qué? Para rápidamente emplear personas, esas personas iban a cobrar un salario y por supuesto con esto iban a comprar, iban a salir a demandar productos. Ante la demanda de productos, los empresarios iban a tener la intención de fabricar. La segunda política fiscal que propone es bajarle los impuestos a los empresarios. ¿Para qué? Para que produzcan. Y cuando se va del lado de la política monetaria, decía, hay dos dentro de las medidas que tengo que tomar dentro de la política monetaria, que es bajar la tasa de interés para que los empresarios, ante la vista de que hay personas que están demandando, empezaron a demandar productos, puedan producir, necesitan crédito. Con lo cual tengo que bajar la tasa de interés. Y del lado de la emisión monetaria dijo, hay que emitir, ¿por qué? Porque el Estado va a necesitar dinero para pagarle el sueldo a los empleados por las obras públicas. Fíjense que en estas 4 medidas, 2 de política fiscal, bajo los impuestos y aumento el gasto público, sobre todo en obra pública, y del lado monetario, aumento la emisión monetaria y bajo la tasa de interés, se puede reactivar la economía. Decía, tengo que romper la inercia del estatismo, de esto, tengo que poner la rueda en marcha. La economía se trata de dinamismo y también se trata de ciclos. Él hablaba de ciclos, la economía entró en un ciclo decadente. El problema es que el ciclo se puede hacer permanente, algo que en la Argentina lo sabemos bastante. Es decir, los ciclos que pueden ser cortos también pueden ser muy largos, y decía Keynes, guarda con esto. Con lo cual, con estas 2 medidas, intentó salvar el capitalismo, cosa que logró. Fue algo que fue muy popular en la década del 30, del 40, del 50, las políticas keynesianas, y algo que vamos a empezar a ver ahora, post pandemia, en la gran mayoría de los países de Europa. Las políticas keynesianas son buenas para salvar a los países capitalistas, con una cierta estructura. ¿Ya se va a cortar? Sí, estamos menos de 2 minutos ya. Bueno, ¿quiere que entremos 5 minutos? Porque lo único que me faltan son 5 minutos. Sí, así cerramos. Exacto. Muy bien. Salimos y volvemos a entrar. Nos vemos en 5 minutos.